Conocido por su experiencia en política internacional, se caracteriza por reportajes y entrevistas a profundidad sobre Latinoamérica. Ha sido esencial en la amplia cobertura de BOA de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y es una figura familiar en la vasta red de afiliadas de televisión en toda Latinoamérica y el Caribe. Sus intervenciones agregan balance y perspectiva cuando en Estados Unidos se genera una noticia de impacto mundial. En el sol de la tarde, Gonzalo Abarca, el presentador principal para el hemisferio occidental de La Voz de América. Y aquí Gonzalo Abarca desde Washington hasta esta cabina de Sol de la Tarde. Buenas tardes, bienvenido Gonzalo. Gracias, ahora sí les puedo decir a todos ustedes que ahora sí desde la bella República Dominicana, corazón del Caribe, en vivo y para Washington y el mundo, Gonzalo Abarca, siempre nuestra afiliada acá del Sol de la Tarde. Un placer estar con todos ustedes, conocerlos personalmente, mantenerlos siempre en ese gran contacto que tenemos. Un placer tener aquí, estar con ustedes, compartir y bueno, y vamos a hablar, a ver qué me tienen en agenda, porque no me han dicho nada todavía. Lo que me tienen ahí en agenda. Yo creo que un acto de justicia no hablo de Trump, pero más tarde vendrá Trump, ¿no? Ser fuerte y aguantar las ganas de comenzar a hablar de Trump, porque yo creo que todos queremos saber un poco de Gonzalo Abarca, dónde naciste, tu trayectoria, cuántos años tienes en La Voz de América. Vamos a conocer un poco al personaje y al ciudadano. Bueno, gracias. Pues lo que te puedo decir es, soy de Costa Rica. Y no emigré, sino que fui a Estados Unidos a concluir mi carrera de periodismo a la ciudad de Nueva York, en donde tuve precisamente la oportunidad de conocer a toda la comunidad hispana en la Universidad de Nueva York, donde tuve contacto con varios, no solamente con estudiantes, sino profesores hispanos. También me di cuenta de la necesidad de crear, de presentar verdaderamente lo que es el latinoamericano. Porque por alguna razón hay un estereotipo que continúa dominando esto. Y mi tarea fue precisamente, por un lado, demostrar que efectivamente que el latinoamericano no hay diferencia, la única diferencia es el idioma. Todos queremos trabajar en periodismo, queremos ser profesionales, queremos siempre presentar nuestras ideas, mantener, si se quiere, un balance, pero la única diferencia es el idioma. Así es que ya de Nueva York, una vez concluida, donde trabajé para United Media, que era muy interesante porque yo me encargaba de hacer las ediciones de las, que no sé si todavía estarán acá, las de las tiritas cómicas. Los cómics, los Snoopy, Tarzán y todo eso. Los muñequitos. Que se imprimen en el periódico. Muy bien, eso. El inglés, vamos, traducir eso lo traducían, habían traductores, pero transformar el inglés, lo cómico del inglés a lo cómico latino es muy difícil, como que no pega. Pero bueno, ahí me especialicé en eso. Luego, ya en Miami, continué mis estudios en Florida International University, donde estuve precisamente en Derecho Internacional y también un poco en políticas públicas, pero ya en Miami sí entré de lleno a lo que es Telemundo Network, Discovery Channel, NBC, CBS, todo en televisión, y el BBC World Service, el servicio mundial de la BBC. Y después de ahí, ya de Miami tiene muchas cosas bonitas, pero periodísticamente Miami no genera la noticia que yo estaba esperando. Entonces la noticia era, vieron a Ricky Martin en la playa con tal persona, el otro. Entonces ese era el breaking news. Era muy rosa, una farándula. Muy rosa, muy Ricky Martin en la playa. Le digo, bueno, aquí hay que cambiar prioridades. Y de ahí pasé precisamente a Washington. Ya en Washington entré ya completamente a lo político, al punto. Pero jamás me imaginé que iba a haber una campaña, que ir a Washington. Yo llegué en la administración, los últimos años de la administración Bush, pero jamás me imaginé que iba a haber algo, que iba a ser testigo de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, en la campaña política. ¿Qué te sorprendió el 11 de septiembre y cuándo llegas a la BOA? Sí, estoy en Miami, estaba trabajando para Discovery Channel y el 11 de septiembre completamente sorprendió a todos, o sea, no nos imaginábamos. Cuando llego a la BOA es precisamente, fue hace 8 años y
fue muy interesante porque era el momento en que la división latinoamericana, y esto es importante, quizás como un mensaje de impulso, de dar más impulso a todos los que quieren estudiar periodismo. El periodismo en Estados Unidos, lo que es la parte en inglés, se ha ido cerrando un poco porque está saturado. Lo que sí se está abriendo es la parte en español, por el mercado latino que se está ampliando. De manera que mis compañeros de universidad, con los que yo estudiaba, muchos, bueno, cuando salí me acuerdo que no encontraban su trabajo, pero yo sí encontraba porque tenía el mercado hispano, se está ampliando y estaban contratando y necesitaban precisamente a estas personas. Y llegué a La Voz de América a trabajar en un proyecto muy interesante que se creó como de 5 minutos primero, luego se extendió a El Mundo al Día, se llama. Salud. El Mundo al Día. Gracias. Y noticiero de los 60 importantes. Sí, de los años 60. Con ese mismo nombre. El Mundo al Día. Bueno, se llama El Mundo al Día. Primero se creó 5 minutos. Tenemos que entender que La Voz de América también es muy fuerte políticamente. Siempre somos contratados precisamente por el background que tenemos político, ¿no? Hay que analizar muy bien todo lo que sucede. Y en ese momento estaba el presidente Hugo Chávez en Venezuela, con una política bastante fuerte contra Estados Unidos, obviamente, al punto de que prácticamente suspendió las relaciones diplomáticas. No tenemos en ese momento embajador en Estados Unidos, no tiene embajador en Venezuela, Venezuela no tiene embajador en Estados Unidos. Oye, un episodio. Sí, es todo un episodio. Ya sufre en la ONU. Exacto, todo el famoso discurso de Hugo Chávez. Y curiosamente... y de que cambiaran la sede de la ONU. Sí, para todas Venezuela. esas cosas, todas esas cosas de Hugo Chávez. Y empezamos a ver también, no en el Caribe se mantuvo siempre una estabilidad, siempre hubo, digamos, estabilidad, y la hay todavía, pero en lo que es el Cono Sur empezó a crearse esta ola del socialismo del siglo XXI, si se quiere. Y bueno, los escuché acá hablar la noticia de que el expresidente Lula da Silva negando de que haya cometido irregularidades y que es más bien un acto del fiscal general. El más popular del mundo en su momento. En su momento, exactamente. Pero recordemos que Lula da Silva puso a Brasil en el mapa político internacional porque él fue el líder en aquel momento latinoamericano que creaba junto con Hugo Chávez. Y bueno, y continúan también Rafael Correa, ahora está el presidente Maduro, que lo quieren hacer un referendo revocatorio. El referendo revocatorio. Los representantes del socialismo del siglo XXI. Exactamente. Un poco recapitulando, ¿tienes cuánto en el ejercicio del periodismo? Son ya 20 años ejerciendo el periodismo, tanto en radio, televisión, internet. O sea, todo. Entonces, por la cantidad de años que tienes, has tenido necesariamente que hacer el tránsito, claro, de análogo a digital, de lo más pensadito a lo más inmediato, y de acontecimientos tan impactantes en el mundo como el World Trade Center o como el tema de estas elecciones en Estados Unidos que nos pudo parecer increíble en un momento. ¿En qué momento entiendes que está el periodismo hoy? Y te lo pregunto por la capacidad que sé que tienes de verlo de una manera más global. Media isla, nosotros estamos como en este Caribe y decimos, aquí hay sicarios de la palabra, aquí el periodismo se está acercando mucho al show, y en muchas ocasiones, dicen algunos, hasta se está alejando del rol social que se supone tenemos. ¿Cómo lo ves tú desde la BOA, desde Washington y con 20 años sobre tus espaldas? Claro, para ponértelo de colores, la BOA es gris. O sea, nosotros no nos gusta ni ponernos rojo ni azules, sino mantener siempre un tono Esa es la gris. Visión neutral, inclusive. Exacto. No nos gusta la primicia. No siempre se logrará, pero esa es la intención. No siempre. En el caso mío, obviamente, por ser más latino, pues hay un poquito más de colores. Lo tico sale. Pero en ese sentido, nosotros, por ejemplo, mira qué curioso, no nos vamos a la primicia en sí, sino que tenemos que tener dos fuentes para confirmar qué ha pasado. Hay cadenas estadounidenses esto famosas. Como una norma, el protocolo de la BOA es son dos fuentes que confirman la información. ¿Murió alguien? Bueno, muy bien. ¿Quién lo dice? Lo dice El Sol de la Tarde. Bueno, necesitamos otra fuente, aunque lo estén diciendo. Y si otra fuente lo confirma... La familia y el hospital. Exacto. Si otra fuente lo confirma, lo decimos, por un lado. Por otro lado, el periodismo es cierto. Hay que tener cuidado
y te lo digo porque también al trabajar en Telemundo, en ciertos shows, hay que tener cuidado entre lo que es la chispa latinoamericana con los chabacanos. Entonces, la chispa latinoamericana que le pone cierto sabor, de un momento a otro, muchas veces en Telemundo se confundía. Eso para poner un ejemplo, ¿no? Y los shows no tenían la repercusión necesaria porque la gente lo rechazaba. La gente lo rechaza y pierde credibilidad. Y una empresa periodística, lo mayor que puede tener la empresa periodística es la credibilidad. Claro. ¿No? Si tienes credibilidad, eso no hay ningún problema. De ahí, si la pierdes... Ahora, en esa zona gris de la que hablas, por ejemplo, aquí hay una televisora estatal. Tratan, pero es muy difícil. Usualmente está con el partido que está en el gobierno. Entonces, claro. Ustedes la voz de los Estados Unidos. Que no se escucha en Estados Unidos. Ese estado. No se escucha. Tiene la parte, no está para el mercado estadounidense. Uno lo ve como... o sea, Estados Unidos tiene muchos brazos. Claro. Y hay una proyección internacional. Nosotros queremos dar una visión de la política exterior desde las ondas hercianas. Entonces, hacer el trabajo en ese contexto. Por un lado, en el ámbito interno, que hay un partido gobernando, y del otro lado, la política exterior de los Estados Unidos, donde a veces, cuando se hace un comentario independiente, o sea, alguien puede ver a Chávez, a Maduro con razón en algún momento, a veces en los Estados Unidos he visto discusiones de que se puede entender que aquel está contra los intereses norteamericanos. Sí. Y no necesariamente los intereses del país en algún momento es el interés de una administración determinada. Entonces, ¿cómo manejarlo en esos dos ámbitos? De partido y de la visión de la política exterior, que se ajuste más o menos a la realidad sin que se pueda alegar que contraviene los intereses norteamericanos. Correcto. Es un balance muy, muy difícil. Un balance muy difícil porque lo que nosotros también queremos hacer en la BOA es precisamente mostrar las dos partes o varias caras de la sociedad estadounidense. No sé, muchas veces en Latinoamérica como dices, estos televisoras o estaciones, medios estatales tienden a favorecer solamente al Estado, lo cual es erróneo, porque la gente también pierde toda la credibilidad y se convierte en un instrumento de propaganda. Exacto. En el caso nuestro, ponemos las dos caras de la moneda para que nunca nos vayan a decir, bueno, sí, mira, ese es un instrumento de propaganda, eso no, al contrario. Para alegrarte ponemos mucho a Donald Trump en sus declaraciones para que tenga para cerrar, cuando se trata de tu país, que rozan las relaciones, es como un dominicano en la BOA en una situación, no digamos como la de abril del 65, sino algo menor, pero que hay un sentimiento nacional, sí. Y tú puedes ver que, oye, es la política, es la visión, pero yo creo que no se están tratando bien. Ahí tienes toda la carta blanca precisamente para cuestionar cualquier tipo. En eso sí te puedo decir que se respeta completamente. Cuestiona. Si crees que no hay algo que no es correcto, puedes cuestionarlo al editor, decir, mira, esto no es así, esto es inconveniente, está sesgado, es demasiado de esa parte, o se da a entender, que es lo peor, se da a entender algo que en realidad no está ahí. No. Gonzalo, creo que lo esbozaste, pero tal vez no lo puntualizaste. La Voz de América, sí, es un medio para comunicar a América Latina con Estados Unidos o a Estados Unidos con América Latina. ¿Cómo tú percibes esas proporciones? Es de Estados Unidos para Latinoamérica. En realidad, Latinoamérica no tiene un mejor socio comercial y cultural que Estados Unidos. No existe mejor socio. En Estados Unidos, las relaciones que existen es Estados Unidos desea lo mejor para Latinoamérica. Una Latinoamérica próspera hace de Estados Unidos un país más próspero. Pero ¿cómo se reflejan las relaciones, los intereses de América Latina en los Estados Unidos o hacia los Estados Unidos a través de La Voz de América? Sí, la relación que existe es muy
es, si se quiere, un poquito delicada en algunos casos. Los intereses de América Latina, recordemos que somos países muy variados y tenemos varios intereses. Lo que le conviene tal vez a Guatemala no le conviene a Argentina. Pero en ese caso, abrimos los micrófonos precisamente, o sea, tenemos todos para América Latina. Los intereses son diversos, pero todos conducen a la prosperidad, a la transparencia, a reforzar las instituciones, y esos son temas muy importantes. Sí. Ahora, más recientemente y rápidamente, se está hablando mucho del tema que es un término, bueno, que ya está, pero aún no me queda muy bien, que le llama el empoderamiento de la mujer. Ah, sí. Porque en Latinoamérica... En inglés, en español es una palabra muy de moda. Empowerment, right. Y ese empoderamiento de la mujer, que ahora recordemos que la sociedad latinoamericana sigue siendo básicamente conducida por los hombres, en términos de que continuamos pensando en eso, aunque la mujer es partícipe, pero es invisible. Entonces, ese empoderamiento de la mujer es algo también que Estados Unidos quiere dar. Curiosamente, y algo rápido, una región en donde la mujer en la BOA, juega, por ejemplo, ¿cómo está eso? Completa. En la BOA las mayores posiciones son la mujer toma. Sí. Las mujeres son las que toman las posiciones más el más principal fuertes, dirigente del BOA es hombre o mujer. Es un hombre en este momento. Gonzalo, el tema de los medios de comunicación estatales o federales es un asunto delicado. El mundo tiene el gran ejemplo de la BBC, tiene cosas tristes como la nuestra, por ejemplo. La venezolana, por ejemplo, BOA tiene uno tiene como consumidor de los productos de BOA esa percepción de que es muy el gobierno de los Estados Unidos. O sea, no es nada BBC. Yo digo que para tú estar cerca de la verdad tienes que leer RT y Al Jazeera, CNN y la BOA, más o menos. Y luego, la pregunta es, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es la metodología? Ya hablaste de algo muy bonito, que es lo de confirmar con dos fuentes. Sí. No, pero ¿cómo ustedes se salvan de esa tentación de que son el medio del gobierno de los Estados Unidos, y además con la triste historia del 11 de septiembre, donde Bush lo convirtió al periodismo en ¿está con Estados Unidos o está con el periodismo? Claro. Y muchos se fueron con el Estados Unidos. Claro. Y mira, ese es un buen punto, porque en realidad la Voz de América pasó, fíjate que era un brazo del Departamento de Estado. Entonces, la Voz de América nuestros cheques llegaban del Departamento de Estado. Éramos funcionarios del Departamento de Estado hasta hace 15 años. Entonces, el Departamento de Estado tenía la voz. Usted tiene que informar de favor. ¿Por qué se provocó? Disculpa, Ángela. ¿Por qué hubo el cambio? Porque en este caso decían que era una dependencia administrativa, que nadie ideológica. Pero ¿por qué hubo el cambio? Se dio el cambio precisamente por eso, porque decían, oye, el Departamento de Estado no puede tener medios de comunicación con un presupuesto multimillonario, ¿no? Porque se está cuestionando precisamente obviamente la credibilidad. No es ninguna. Y de ahí fue que entonces en la administración del presidente Bill Clinton se separó, bueno, un poquito antes, se separó y se creó lo que llama un board. Y ese board, básicamente nosotros legalmente, porque ahí todo es asunto legal, legalmente tenemos que suscribirnos a una carta en donde dice que toda información tiene que ser balanceada y presentar las dos caras de una misma moneda. Ninguna puede tener más de una parte que la otra. De manera que un equilibrio completamente total. No objetividad. Equilibrio es la palabra. Objetividad no existe, sino equilibrio. Me imagino, Gonzalo, que en este momento para la Voz de América es una preocupación grande los candidatos punteros en ambos partidos que tienen en los Estados Unidos, sobre todo con los temas que tienen que ver con América, justamente con América Latina. Tenemos de un lado a Donald Trump, derechista, antiinmigrante, enfermo, y del otro lado tenemos a Hillary Clinton con intereses marcados dentro de una zona de América, en el caso de ¿dónde lo y con la República Dominicana. O sea, ¿cómo está manejando la Voz de América esta situación delicada, definitivamente, con dos fuerzas poderosas en este momento, negativas para América Latina, en definitiva? Sí.
Le estamos presentando tal y como es. Creo que lo que estamos haciendo es presentar precisamente al mundo de que Estados Unidos no se excluye tampoco de el surgimiento de líderes, exacto, del surgimiento de líderes con ideas radicales. Estados Unidos sigue siendo un país con muchas personas en donde aún, existe el racismo, aún es un país en donde el inmigrante en muchas partes no es bien recibido, obviamente, pero en este caso lo estamos presentando tal y como es, poniendo sus puntos de vista. Son tóxicos, obviamente. Hay todo tipo de comentarios impresionantes, porque siempre hemos visto en Estados Unidos un líder en todo. En este caso, con sus políticos, lamentablemente, eso no se está viendo. El discurso también muy peligroso, porque fíjate que en ningún momento ningún candidato ha dicho cuál será la política de Estados Unidos hacia el Caribe, la política hacia Latinoamérica. Ninguno lo ha dicho. Eso no se ha dicho. Gonzalo, qué bueno tenerte aquí en cabina, finalmente en vivo. Un placer. Y que nuestros oyentes puedan escucharte como te escuchamos todos los días, pero ahora te tenemos aquí. Y mi pregunta es, bueno, primero, ¿cuántos años tienes en Washington? ¿Ya? ¿Cuántos años tienes en Washington? Tengo 8 años ya en Washington. 8 años. Sí, entonces, te pregunto dos cosas. La colaboración entre agencias de noticias en Washington, si se da esa colaboración y cómo existe, y la colaboración entre agencias estatales. Washington es un lugar riquísimo para la política. Eso que acabas de revelar, que era del Departamento de Estado, que la BOA pertenecía antes, o los cheques llegaban a través del Departamento de Estado, y me pregunto, ¿ustedes tienen relación directa con el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, con las agencias gubernamentales, con agencias gubernamentales que manejan informaciones sensitivas, y si estas agencias cooperan, porque Washington es la cuna de la política? Le agrega la colaboración Sol-BOA. Sol-BOA. Ese doble camino, esa doble vía. Claro. Interesante. Tenemos una colaboración efectivamente. Sin embargo, fíjate que ya el Departamento de Estado, olvídate. Antes incluso, para ponerte un caso, en una ocasión, en 2 ocasiones ya el director del Servicio Latinoamericano, todos eran funcionarios del Departamento de Estado, ¿verdad? Todos eran que llegaban ahí. Y ya eso terminó. Entonces, ahora más bien se han ido al extremo, como quieren borrar ese pasado, ahora que hacen una colaboración. Entonces hay que rogar a que nos den información, porque no quieren decir no, mucha burocracia, claro, no queremos que tengamos algo de propaganda ahí, no, al contrario. Sin embargo, la colaboración es amplia. Tratamos de mantener las agencias siempre los canales abiertos. Tenemos obviamente con todas las agencias muy buena relación. Siempre nos tildan, siempre invariablemente, de que la información que tenemos beneficia a Estados Unidos, lo cual es cierto. Lo que nosotros hacemos es un periodismo, y es lo mismo que decimos, lo podría decir El Sol, ustedes haciendo el comentario, que la misma BOA. Perdón, Sol, el convenio, los servicios Sol informativos, BOA, Sol, hay un interesante servicio de información. Claro. Ha gustado muchísimo precisamente esta fusión, este convenio ha gustado muchísimo. Es un ejemplo de lo que debería ser la fusión. Es constante y también enriquecen a los dos. Para mí es un placer informarles de lo que está pasando. Incluso soy parte del equipo cuando estoy en el campo. Soy parte del equipo ahí. Soy parte del equipo de Sol, buscando información, diciéndoles a ustedes. Pero al mismo tiempo, en este caso, mira, los radioescuchas que tenemos en este momento, las personas que lo están viendo en internet, que es la otra plataforma, es muy importante también para que sepan de esta colaboración que existe. Son recursos importantes que se ponen precisamente a beneficio solamente de las personas que están escuchando, que están viendo este programa. ¿Has probado? Mejor dicho, quería preguntarte, es tu primera vez en el país, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es la primera vez en Pero él se leyó todos los libros. Pero ha tenido oportunidad de probar un plato típico dominicano. Pero esta noche, en Jalao. Bueno, él hizo, vamos a ser sinceros, hubo una entrada de un
Y yo dejé mi tarjeta chivo picante, de un rabo encendido. Un rabo encendido fue lo más cercano a la comida dominicana. Eso fue una entradita. Te tengo dos preguntas, pero antes de las preguntas. Voy a comenzar más suave. Antes de las preguntas. Gonzalo, te tengo dos preguntas. Una propia y una que por el Twitter me han dicho, pero pregúntale que de dónde es esa voz, que de dónde es ese porte, que si lo aprendió en Estados Unidos o eso viene de Costa Rica, que de dónde es. Lo han preguntado, ¿es tico esto? Tico, sí, claro, pero mira, es que no parece tico, de verdad. Sí, yo no sé por qué. Para nada, parece tico. Tico, no, de Costa Rica, lo que pasa es que... No, dilo como es. De Costa Rica. Ya no te sale. Ya no sale. Porque yo lo digo, muchas veces los ticos hablamos como si tuviéramos la papa caliente en la boca. Costa Rica. No, Costa Rica. Es característico. Bueno, pero, perdona. Bueno, sí, ustedes pronuncian bien la R, eso ya lo hemos, ¿verdad? Sí, carrito rojo de carrera. Carrito rojo. Dilo. Carrito rojo de carrera. Está bien, porque la R es característico, hay unos que no lo pueden hacer. Pero sí, soy de Costa Rica y lo que pasa es que como he trabajado en televisión, siempre y curiosamente ahí nos dan en televisión, nos dan un cierto entrenamiento, ¿no? Precisamente para llegar a todos los segmentos, y eso es lo que ayer estábamos hablando. Los acentos. Los acentos, fíjate qué interesante. América Latina es un país de acento también. Aquí obviamente el dominicano sabe cuando lo escuche, ya hay palabras que inmediatamente... Tenemos también los regionalismos. Los regionalismos. Sin embargo, cuando ustedes están a nivel internacional, hay que tener cuidado porque tal vez el acento cubano no gusta al mexicano, o el argentino, un presentador con un acento argentino marcado no gusta no gustará a algún peruano. De manera que entonces tratamos de mantener un acento neutro, bajarlo y proyectar proyectar un acento en donde la gente te acepte, que diga, ¿sabes qué? Se sienta identificado. Porque curiosamente Latinoamérica es un país de acentos, los acentos no gustan. Hablamos español, pero hay unos acentos como que sí, otros como que no. Los más dominantes, mexicano, el cubano. El cubano. Y la segunda pregunta, Gonzalo. Los argentinos. La segunda pregunta tiene que ver. Yo conozco la sede de la BOA en Washington. Muy bien. Que es envidiable realmente en cuanto a la infraestructura física, tecnológica y humana que tiene la BOA en Washington. Te pregunto, ¿hay otras sedes en otros lugares de Estados Unidos u otros países? Sí. ¿Y cómo está la presencia latina en la plataforma tanto de los Anchor, de los técnicos? Y dominicana en particular. Y dominicana, en BOA. ¿Cómo está? Bueno, claro que sí, tenemos oficinas en puntos importantes de todo el mundo. Aquí en Estados Unidos obviamente está los clásicos, Nueva York, tenemos en Los Ángeles, se va a abrir una en Texas. Lamentablemente la presencia latina no está. Yo no conozco de BOA a ningún dominicano ahora. ¿Cuál, Patricia Dalmací. Patricia de origen dominicano, sí. Dominicana. Madre dominicana y padre puertorriqueño. Punto para ti. Ella a veces lo disimulaba, pero sí, ella es de origen dominicano. Pero Patricia tenía acento incluso hasta brasileño, como argentino, perdón. Claro. Entonces era, ok. Bueno, tienes razón. Punto para ti, Monserrat. Pero aquí que se fue a los 20 y no. Pero esa es la dominicana. La latina a nivel global, ¿cómo está? Tanto en la sede de Washington como en las otras sedes en el mundo, que tú sepas. Está teniendo una presencia importante. Y ya precisamente las grandes cadenas están abriendo esto a las latinas y los latinos. En BOA se está abriendo un poco, pero aún hay que hacer más, efectivamente, porque el talento nuestro es extraordinario. Y la programación de BOA es en español, obviamente. Sí. En inglés no sé tanto, porque no es para el mercado estadounidense. ¿En cuántos idiomas trabajan a nivel del aire? Bueno, eso es un monstruo. Ir a la BOA es entrar a Naciones Unidas. Son 42 idiomas y cada uno tiene sus estudios, tiene sus cosas. Así es que... Su call center. Gonzalo,
Me pregunto, como tú en Washington también interactúas con otros periodistas de otras cadenas, ¿cómo está la presencia dominicana? Si te has encontrado con periodistas dominicanos en otras cadenas, no en la BOA únicamente, si te has rozado con periodistas dominicanos y cómo está la inclusión, vamos a decir, de nuestra gente allá en Washington específicamente. Y lo segundo es que nos des un overview, un repaso de lo que está pasando en la política estadounidense. ¿Quieren eso, de verdad? Claro, lo que está pasando, un overview, porque te tenemos aquí. Perdón, Gonzalo. Traidito desde allá, entonces. Un overview. Eso va después de los comerciales, ¿cómo tú dirías, Elizabeth? Un overview del break. Sponsor, now sponsor. Gonzalo, ya tú no has estado escuchando. Ya tú no has estado escuchando, ya tú puedes pasar a Maurice. Cambio para Maurice. Para Maurice. Muy bien.